¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con esta declaración que hizo hace algunos días también Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua del gobierno mexiquense, cuando reconoce que hay crisis hídrica en la entidad. Bueno, ustedes también recordarán que hace algunos días la propia CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y el propio gobierno del Estado de México, anunciaron una reducción de entrega del agua del Valle de México desde el sistema Cutzamala debido a la persistente sequía. Bajaron los niveles en las presas y esa entrega pasaría en ese momento de 9.5 metros cúbicos por segundo a 8.3 metros cúbicos por segundo, y esto iniciaría a partir del 12 de enero con el objetivo de asegurar el abastecimiento a mediano plazo. La medida se acordó, en ese momento se anunció en un boletín, en un comunicado oficial, tras reuniones técnicas para mitigar los efectos de la sequía en el sistema y garantizar el suministro. Y por eso se hizo un llamado también en ese momento a toda la población a conservar el agua y adoptar políticas de cultura del agua ante estas situaciones, es decir, que toda la ciudadanía debe involucrarse. Bueno, pues vamos a ir primero con este tema histórico, un fallo. Habitantes de 154 colonias en el municipio de Catepec de Morelos, también aquí en el Estado de México, obtuvieron un amparo que exige a las autoridades locales proporcionar al menos 50 litros de agua potable diarios por persona, según lo dictaminó el juez René Ramos Pérez. Según este amparo indirecto, el 350 diagonal 2020, la demanda, iniciada precisamente en ese año 2020 durante la pandemia de COVID-19, denunció la escasez de agua potable crucial para cumplir con las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Este juez, Ramos Pérez, determinó que las autoridades municipales fueron omisas en supervisar la distribución de agua en estas 154 colonias afectadas y ordenó garantizar este suministro mínimo de 50 litros por persona, como le decía, y exigir que el municipio exhiba programas para preservar la red hidráulica en un plazo de 10 días. La sentencia también requiere que las autoridades informaran sobre el avance de la obra en línea metropolitana, vital para resolver la problemática del agua en la región, y se destacó precisamente la falta de atención en los últimos 10 años, con un progreso apenas del 40%. Las denuncias de inequidad en la distribución del agua, falta de vigilancia y supervisión en el suministro, así como la omisión de diversas autoridades, incluidas en ese momento el ex gobernador Alfredo del Mazo Maza, fueron aspectos claves en esta denuncia, y el juez pues enfatizó que el derecho al agua está reconocido constitucionalmente y en instrumentos internacionales, y por eso subrayó la responsabilidad de garantizar un suministro saludable y de calidad. Este fallo pues entonces representa un paso significativo en la lucha ciudadana por el acto de tener acceso, demandar acceso al agua en Ecatepec de Morelos. Y esto me lleva a traer a ustedes lo que se ventiló en un foro: Construyendo Utopías, Ciudad del Bienestar, Derechos y Libertades, el derecho al agua, que fue promovido por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ahí participaron el doctor Oscar Monroy, investigador de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y miembro de Agua para Todos, lo mismo que Jacqueline Valdés de UPRES y Agua, también de este colectivo Agua para Todos. Por principio de cuentas, aunque fue la que al final intervino, Elena Burs, pues dijo que estaba pendiente de la Ley Nacional de Aguas como un derecho constitucional y las contralorías para ejercer el derecho humano al agua, y contra la privatización y el uso político electoral del tema, denunció este asunto. Dijo que, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum está por resolver el problema desde donde surge, dijo. La académica aspirante a la presidencia, segura presidenta de México, dijo que resolver este problema del agua es desde donde surge,
Si el problema está en el Valle de México, tenemos que trabajar aquí en el Valle de México para separarla, limpiarla, potabilizarla, reutilizarla, y no necesitamos traerla de otros lugares. Y en esto, pues Óscar Monroy Hermosillo, mi hermano, abrazo, doctor en ingeniería química, pues él manifestó que el problema del agua en la Ciudad de México es muy similar al que se vive en todo el país. Tenemos que hacer un cambio radical para que todos todos en esta problemática, como la cuestión de la inequidad en la distribución, la contaminación, se solucionen de fondo, se solucionen de raíz. La Ciudad de México, dijo, es un lugar que, como se dice, nos morimos de sed en un mar de agua, sí, pero agua sucia, agua contaminada. En la Ciudad de México llueve en 45 metros cúbicos por segundo, de los cuales llegan al suelo solo 20 metros cúbicos que se escurren. Pero la gente piensa que se va a filtrar para formar un gran lago como antiguamente sucedía, pero resulta que no. ¿Por qué? Por el crecimiento desmedido, incontrolable, desordenado de la Ciudad de México, que ha impedido que el agua se infiltre sobre el subsuelo para formarse el lago tan anhelado. Y es que hemos hecho, para infiltrar esa agua que entra por 45 ríos en el Valle de México y 25 a la Ciudad de México, es crear un sistema de recolecta para toda esa agua, un sistema de presas, de válvulas y tubos, la mezcla con el agua residual y sacarla de la ciudad para enviarla a los distritos de riego, a veces con los grandes peligros y consecuencias muy negativas, como lo ocurrido hace ya 2 años, cuando se inundó Tula, y también la propia Ciudad de México padeció de inundaciones. Esa agua que escurre por los ríos es de 10 metros cúbicos por segundo y otros 5 que llueven directamente sobre la ciudad. Todo va al drenaje. Para compensar esa pérdida, dice que traemos otros 10 metros cúbicos por segundo del Cutzamala, a veces menos por el fenómeno de la sequía que actualmente nos azota y que ya, pues, como usted acaba de escuchar, reconoce como crisis hídrica Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua del Estado de México. Dice Óscar Monroy que a no aprovechar el agua que naturalmente nos cae vía lluvias, nos vemos obligados a traerla desde distancias de entre 100 y 120 kilómetros, luego se bombea hacia arriba 1 kilómetro para que nos pueda llegar, sobre todo allá en el Valle de México. Esa es una parte que alcanza a nuestras redes y se complementa con pozos, de donde se sacan 16 metros cúbicos por segundo a través de este mecanismo, y que se complementa con 13 del Cutzamala y otras fuentes de abastecimiento como el río Magdalena, para sumar 33 metros cúbicos por segundo. Pero aún así se pierden 12 metros cúbicos en fugas, y se sospecha también de huachicoleo en el agua, que se aceptan como pérdidas, muy a pesar de la reparación y mantenimiento constante de tuberías y drenaje. Las pérdidas detectadas pues son equivalentes a lo que se extrae del Cutzamala, lo cual es grave. La conclusión es que debemos manejar mejor, más eficiente nuestra agua, reduciendo pérdidas para no depender tanto del Cutzamala ni de la extracción de pozos que ya empiezan a causar hundimientos, que usted sabe hay en muchos lugares, hundimientos en la ciudad, y exponiendo la infraestructura como consecuencia, la infraestructura hidráulica y urbana. Tenemos que abocarnos, dice Óscar Monroy, a captar el agua, sobre todo la que viene de los ríos, que es la más cuantiosa y la que nos cae en la ciudad. La otra fuente es el agua residual, que es de alrededor de 16 metros cúbicos por segundo. Y también, pues, es necesaria más plantas de tratamiento que nos permitan reutilizar el agua, y tenemos una gran cantidad de presas donde podemos almacenar el vital líquido, además del lago de Texcoco con 10,000 hectáreas, o el lago de Tlahuaquico, donde se realizará próximamente el primer proyecto de uso potable del agua de 500 hectáreas. Pero lo más importante, como les decía, es la participación ciudadana para superar la cuestión de la crisis del agua, la guerra por el agua, y pues cuando menos
tratar de reducir en lo posible con una conciencia más ciudadana de que hay que respetar el vital líquido y cuidarlo. Con esto me despido. Gracias. Hasta la próxima, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de terminar en estos momentos. Ya está diciendo vámonos a desayunar, como todos los días. Así es de que yo también pues me voy a aprovechar este momento para desayunar y regresar con ustedes con los pormenores precisamente de la mañanera de este 25 de enero de 2024. Gracias, hace usted like, por favor, y sobre todo comparta.